quiero invitarles para que entremos en la meditación de la palabra de Dios. Vamos a disponer el corazón para que podamos comer esta palabra, para que podamos recibirla, y vamos a pedirle al Señor que en verdad hable a nuestra vida y hable a nuestro corazón. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, gloria al Señor Jesús, en el capítulo número 8. En esta mañana, hermanos, no quiero continuar con el estudio que veníamos trayendo. Hoy tengo un sentir diferente de parte de Dios. Quiero traer otro pensamiento a la iglesia que seguramente nos servirá de fortaleza y nos servirá de gran ayuda en estos días y en estos tiempos que estamos tan necesitados de la bendición de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 8. Gloria al Señor Jesús. Unos textos muy conocidos a partir de el verso número 35. Carta a los Romanos, capítulo 8, a partir del verso número 35. Quiero que meditemos en esta palabra en el nombre del Señor, y dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre eterno, aquí estamos delante de ti, esperando en tu bendición, esperando, Señor, que esta palabra nos alimente, que esta palabra nutra de una manera especial nuestra alma. Danos fortaleza, danos sabiduría en medio, Señor Jesús, de la aflicción y en medio de la dificultad. Fortalece nuestro ser, Señor, y danos visión, discernimiento para entender los tiempos, para comprender, Señor, cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, estaba pensando un poco en el apóstol Pablo, en el momento en que él escribe estas palabras. Pero seguramente cuando él las escribe no fue el mismo momento en que las pensó. Era algo que venía dándole vueltas en su cabeza, era algo que él venía orando al Señor, era algo que él venía esperando de parte de Dios. ¿Sabe, hermano? La carta a los Romanos fue escrita más o menos entre los años 56 y 58 después de Cristo. Hacían más o menos entre 20 y 25 años que el apóstol Pablo se había convertido al evangelio, que había conocido a Jesucristo en aquel día camino a Damasco, cuando entregó su vida al Señor. Y desde ese instante empezó entonces el apóstol Pablo una carrera profunda en la presencia de Dios, una vida cristiana y también un maravilloso y auténtico ministerio apostólico dado por Dios. ¿Cuántas cosas vivió ese hombre para aquella época? El apóstol Pablo en algunas veces fue apedreado, otras veces estuvo en naufragios,
estuvo en cárceles, en prisiones, fue azotado en algunas ocasiones. El apóstol Pablo en algunas ocasiones también tuvo hambre, en otras tuvo abundancia. Gloria al Señor Jesús. Y precisamente toda esa cantidad de experiencias fueron las que lo llevaron a meditar y finalmente a escribir estas palabras. Pero cuando uno mira el contexto de la carta a los romanos, gloria al Señor, el apóstol Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero cuando escribe esta carta a una iglesia con gran necesidad, pero sobre todo una gran necesidad del conocimiento de Dios, una gran necesidad de una instrucción doctrinal, de un aprendizaje profundo de la palabra y un mayor discernimiento de ella, porque no nos podemos solamente limitar a leer la Biblia, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento de ella para poder comprender, amén, los momentos, las ocasiones, las sazones y la intención que el Espíritu de Dios tiene para cada época, en cada lugar, para cada cristiano. Al igual que todos los escritos bíblicos, la carta a los romanos tiene unas palabras claves. Si leemos todo el texto de la carta a los romanos, nos damos cuenta que hay tres palabras que definen profundamente la esencia de este escrito. La primera de ellas es la palabra pecado. La segunda es la palabra salvación. Y finalmente tenemos la palabra fe. El apóstol Pablo le hace a la iglesia en Roma una instrucción acerca de lo que realmente es el pecado, de la gravedad del pecado, por qué el mundo está bajo pecado y finalmente qué es el pecado. El pecado, hermanos, como conocemos y entendemos por la palabra de Dios, es el hecho de no creer en Dios, de darle la espalda a Él, de no someternos a su mandamiento. Es errar al blanco. El pecado es toda desobediencia y toda transgresión, pero el pecado trae consecuencias. Y precisamente estaba pensando, hermano, en este asunto del pecado, cómo el hombre peca, cómo la mujer peca, y Dios reprende y castiga al hombre. Dios reprende y castiga a la mujer, pero me llama mucho la atención en la escritura porque Dios también a causa del pecado maldice la tierra. Le dijo Dios a Adán que maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Y cuando estaba pensando yo en ese texto, cuando dice espinos y cardos, no solamente se refiere al hecho de que hayan plantas que puedan punzar o crear o producir alguna herida en la humanidad o en el cuerpo de una persona, sino que yo creo que más bien está hablando es del dolor, de la angustia que la misma naturaleza en alguna circunstancia puede producir al ser humano, y esto como consecuencia del pecado. Y la misma naturaleza se ha pronunciado muchas veces. Por eso la Biblia dice que habrán terremotos, que habrán tragedias, que habrán pestes, que habrá hambre, lugares donde en alguna época hubo mucha prosperidad y abundancia de alimento y quizás ahora ya no hay. Cómo el aire que respiramos se deteriora cada día más, cómo se levantan todo este tipo de enfermedades que atacan al ser humano, que atacan la vida humana. Usted se ha preguntado por qué esta enfermedad no ataca a los animales, sino solamente a los hombres. Hermano, el pecado es la raíz del problema de la humanidad. Si el ser humano no hubiera pecado, estas cosas no sucederían. Viviríamos en paz,
viviríamos en comunión los unos con los otros, no existirían las fronteras y sobre todo tendríamos una relación directa con nuestro Dios, una relación de amor y de paz con nuestro Dios. La humanidad a causa del pecado se ha buscado todas estas cosas. Seguramente muchas personas se estarán preguntando, bueno, y en medio de todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué permite que estas cosas sucedan? Pero todas las cosas que están sucediendo en el mundo, que han sucedido y que sucederán, vienen a causa precisamente del pecado. El pecado es el que tiene la humanidad así. El pensamiento humano, las decisiones humanas son las que llevan a toda la humanidad a vivir las consecuencias de lo que está sucediendo. Pestes, hambres, todo esto, muerte, tristeza, son consecuencias del pecado. El pecado viene trayendo a la humanidad cada día de mal en peor. Y yo estaba pensando en algo que me llegó al celular en estos días, y precisamente los países que están sufriendo más directamente todo este flagelo de esta enfermedad han sido los países o los primeros países que aprobaron el aborto, que aprobaron el matrimonio homosexual, que han ido sacando de alguna manera a Dios de sus vidas. Y la ausencia de Dios hace que el pecado abunde y abunde y abunde en cada vida, y abunde en cada nación, y abunde en cada pueblo. Bendito el nombre del Señor. Pero también estaba pensando, porque el apóstol Pablo en esta carta habla profundamente de la salvación. A pesar del pecado, a pesar de la abundancia del pecado, en medio de todo eso, Dios sigue salvando. Dios sigue enviando salvación a los hombres. Dios sigue extendiendo su gracia. Nosotros, hermano, nos hemos acogido a esa gracia. Nosotros nos hemos acogido a esta salvación. ¿Sabe, hermano? En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de uno que habría de venir y que iba a traer salvación a la humanidad. Ahora nosotros en la gracia no hablamos de uno que habría de venir, sino de uno que vino, porque creemos que Jesucristo vino en carne. Creemos que Jesucristo vino y entregó su vida, y la entregó de una manera, hermano, que impacta el corazón y la vida de todos, en un sacrificio que ninguno hubiera podido soportar, que ninguno hubiera podido llevar. Solamente Jesucristo pudo hacerlo. Y vino y entregó su vida en esa cruz, derramó su sangre en esa cruz, pero en esa cruz proveyó redención, proveyó salvación, proveyó justificación, proveyó santificación para todos nosotros, para los que hemos creído, para los que le hemos recibido. Pero a pesar de todo eso, estamos en el mundo. El Señor Jesucristo, orando en el Getsemaní, dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. Y precisamente pensando en eso, estaba meditando, hermano, en estas palabras del apóstol Pablo, en los textos que leímos hace un momento, porque son las palabras de un hombre que ha sentido la salvación, de un hombre que conoció el pecado, de un hombre que vivió el pecado, de un hombre que sufrió las consecuencias del pecado, pero que ahora le ha entregado su vida a Jesucristo, ahora se ha entregado a nuestro Señor y Salvador, y ahora ha conocido la verdad, y ha vivido unos años y podemos decir toda una vida de experiencias en la vida cristiana y en el ministerio. Y ya por allá avanzado su ministerio y avanzada su vida, entonces escribe estas palabras a un pueblo, a una congregación llena de necesidad.
precisamente el verso 35 es una serie de preguntas. Y la primera pregunta inicia diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego ya enumera una lista y dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pero lo que me llama la atención de estas palabras es que Pablo no está diciendo qué nos separará, sino quién. No está diciendo qué, como si fuera una cosa, sino quién. De alguna manera el apóstol está personificando cada una de estas circunstancias y cada una de estas condiciones. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Porque él entiende y comprende que la tribulación la produce alguien. La angustia la produce alguien. La persecución la trae alguien. El hambre viene a causa de alguien. La desnudez, alguien nos roba la vestimenta y la dignidad. El peligro y la espada proceden de alguien, como si fuera alguien el causante de eso. Como si detrás de todo eso hubiese una persona, hubiese un individuo. Porque seguramente Pablo, en medio de sus experiencias, todas estas cosas le vinieron por alguien. Y lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que hizo alguien y de lo que han hecho todas las personas y de lo que hemos hecho todos aquí en esta tierra. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero luego en el verso 38, ya Pablo no está hablando tanto de alguien, aunque menciona también a los ángeles, pero está hablando es como de unas condiciones, como de unas circunstancias que se producen como consecuencia o a raíz de algo que sucedió. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Y Pablo hace una comparación entre la vida y la muerte, porque nosotros en nuestra sociedad, para nosotros la muerte es una tragedia, pero el apóstol Pablo no veía la muerte como una tragedia. ¿Sabe? Estaba pensando, hermano, si el apóstol Pablo estuviera con nosotros en esta época, no estaría tan preocupado por esta enfermedad. No estaría tan preocupado por la economía. No estaría tan preocupado por el hecho de tener que estar aislado unos cuantos días en su casa. Yo creo que lo que más le preocuparía al apóstol Pablo en estas circunstancias sería la iglesia. Sería nuestra relación con Dios. Sería nuestra actitud frente a esta circunstancia. Lo que más le preocuparía al apóstol Pablo sería nuestro corazón. Porque Pablo también vivió época. Seguramente hubo enfermedades en su época, seguramente hubo pestilencias en su época, pero también hubo persecución y muchos cristianos morían y le tocó ver cómo muchos de sus amigos y muchos hermanos en Cristo eran asesinados y eran perseguidos, congregaciones completas eran asoladas. Él mismo era un perseguidor. Él mismo era un perseguidor de la iglesia y también le tocó sufrir todo eso. Pero Pablo, en medio de todo eso, dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No estaba tan preocupado, hermano, porque pudiese morir o no morir, o cómo iba a morir, o de qué iba a morir. Yo creo que él estaba más preocupado, hermano, no cómo iba a morir, sino cómo iba a vivir. Cómo era su vida delante del Señor. ¿Qué podemos nosotros aprender, hermano, de lo que está sucediendo? ¿Qué lección nos está dando? ¿A qué nos está invitando el Señor? ¿A qué nos está llamando?
¿De qué manera quiere el Señor empujar la iglesia para que la iglesia reaccione? Para que la iglesia se ponga en la brecha, para que la iglesia tenga visión, hermano, de las cosas. Porque mire lo que dice el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios, ni lo pasado. ¿Sabe que el apóstol está enfocando su vida en el presente y está enfocando su vida hacia el futuro? Y está enfocando su vida hacia el futuro. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Y a dónde estará o qué estará haciendo la iglesia mañana? Yo creo que esta situación y estas circunstancias que está pasando el mundo, hermano, me llevan a mí a pensar que cuando todo esto pase, ¿cómo va a quedar el corazón de la humanidad? ¿No cree usted que será una preciosa oportunidad para llevar la palabra y aprovechar, hermano, que el corazón de las personas va a quedar frágil, va a quedar sensible? Seguramente el corazón de mucha gente se endurecerá, pero el corazón de muchas personas también será quebrantado y podemos llegar con la palabra a todas esas personas. De eso es lo que le está hablando el apóstol Pablo a los romanos. Primero les presenta el pecado, luego les habla de la salvación y finalmente les habla de la fe. Y les habla de la fe en Cristo Jesús. Y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite es porque Él tiene un propósito. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender, hermanos, a analizar ese propósito, a conocer ese propósito. Muchos quizás estábamos pensando que el Señor, antes de que enviara cosas difíciles para el mundo, primero se llevará a su iglesia, pero mire lo que estamos viendo. Dios está permitiendo que la iglesia esté en medio de esta situación. Dios está preparando el mundo para algo, pero por sobre todo está preparando a la iglesia. ¿Para qué? Para que vayamos y en medio de estas circunstancias, hermano, aprovechemos que el corazón de la humanidad va a estar frágil y va a estar sensible y van a poder recibir más la palabra. Llego a pensar, hermano, por la fe, que después de toda esta dificultad, de la angustia en la que el mundo está, de la tribulación en la que el mundo está, puede venir un gran avivamiento evangelístico, un gran avivamiento en la iglesia. Que las congregaciones, que las iglesias sepan, hermano, que con Dios es de verdad, que Cristo viene pronto, que en esta tierra queda poco tiempo, que ya no hay, hermano, muchas cosas en las que entretenernos, sino en predicar la palabra, en orar los unos por los otros, en orar por esta iglesia, en orar por nuestra familia, por nuestros vecinos, pero no solamente orar, también llevarles una palabra contundente, una palabra de sabiduría, una palabra oportuna. Y no solamente pensar, hermano, en el temor, aunque vendrán cosas. Seguramente este virus, hermano, tocará a alguien de nuestra familia. Puede ser posible que aún a nosotros mismos nos llegue a tocar. Pero lo más importante acá no es si nos toca o no nos toca, si vamos a morir o vamos a seguir viviendo. Eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es cómo estamos viviendo y cómo vamos a seguir viviendo en la presencia de Dios. Cómo vamos a asimilar toda esta situación. Tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que aprender a adorar a Dios con más intensidad.
Tenemos que meditar en la Escritura y meternos en esa palabra cada vez más y cada vez más y cada vez más. Bendito su nombre santo. Y aprenderla. El apóstol Pedro dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal templanza, y aquello más añadirle amor. Y dice el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No, tendremos algo. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Nosotros somos los llamados a dar un fruto, hermano, del Espíritu, a dar un fruto por la palabra. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de todas estas cosas? ¿Qué estamos nosotros aprendiendo? La humanidad misma, hermano. ¿Cuánta gente que no creía en Dios ahorita están alzando las manos y diciendo, Señor, ayúdanos en medio de esta situación? En algo que se está saliendo del control de la humanidad. Porque si esos países que son ricos, esos países que son potencias, hermano, ahorita están en una desesperación, ahora están fuera de control, ahora están viendo, hermano, cómo sus familias se mueren y cómo sus parientes se mueren y ni siquiera se pueden despedir ni hacer unas honras fúnebres, no pueden hacer nada de eso, solamente ven como los camiones llevan muertos, y allá va su familiar, allá va su hijo, allá va su hermano, allá va su padre, y no pudo despedirse, no pudo tener unas palabras que pudieran traerle algo de consuelo a su corazón. En medio de todo esto, la gente quiere escuchar de Dios. En medio de todo esto, la gente tiene que entender, hermano, que de parte de Dios vienen juicios, pero que también tenemos su gracia, que también tenemos su misericordia, que también tenemos esta palabra poderosa que da vida, que da salvación, que le da sentido a la existencia. Porque cuando el apóstol Pablo habla de la salvación, escuchaba yo al pastor Álvaro Torres en esta semana diciendo que la salvación no consiste solamente en el hecho de no ir al infierno. No, la salvación consiste en el hecho de que somos hijos de Dios. No solamente somos libres de la condenación, no solamente somos libres del hecho de que la humanidad o que el ser humano pecador vaya a ir al infierno, no, consiste también en el hecho de que somos hijos de Dios, y si somos sus hijos, somos herederos suyos. Y que Dios tiene para nosotros cosas maravillosas y cosas grandes, pero como sus siervos y como sus hijos tenemos que reaccionar. Tenemos que entender, hermano, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero invitarle, hermano, por unos minutos, que ahí donde estás, cierres sus ojos y le des gracias a Dios por esta salvación. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido conocerlo, por habernos heredado la vida eterna, por haber hecho de nosotros sus hijos, por habernos llevado en este proceso de ser nuevas criaturas, de haber nacido de nuevo, habernos dado la oportunidad de haber nacido de nuevo, de poder predicar esta palabra, hermano, que en medio de estas circunstancias, aunque no nos podemos reunir personalmente, pero sí podemos, hermanos, invocar el nombre del Señor Jesús juntos y comer su palabra juntos y poder soñar y seguir teniendo fe para preservación del alma. Cierre sus ojos, mi hermano, levante sus manos y dele gracias al Señor. Dígale, Señor, dile, Señor, tú me has salvado. Señor, tú me has hecho tu hijo. Señor, tú me has dado la vida eterna. Padre mío, tú me has permitido estar aquí en medio de tu pueblo y traer tu palabra.
Señor, si yo tengo la oportunidad de llevarle la palabra a alguien en estas circunstancias, el mundo está sediento, el mundo está en agonía y lo que el mundo necesita en este instante, Señor Jesús, es tu palabra. No es una vacuna. Lo que necesitamos en esta hora, Señor, es tu palabra, tu Espíritu Santo, tu gracia derramada sobre la humanidad. Lo que necesitamos son hombres y mujeres valientes que quieran llevar esta palabra. Ahora más que nunca necesitamos predicadores, ahora más que nunca necesitamos evangelistas, ahora más que nunca se necesitan misioneros que vayan por doquier, que lleven esta palabra a todo lugar. Pero necesitamos, Señor Jesús, que tú nos uses, que tú nos des la unción, la gracia y la sabiduría para llevar este mensaje de santidad y este mensaje de salvación por todo lugar. No es hora de estar pensando en otra cosa, no es hora de estar haciendo otra cosa, es hora de meternos esta palabra, hermano, y seguir llevando esta palabra a la humanidad. Las gentes están muriendo por miles. Ya no es por cientos, están muriendo por miles. Y lo estamos viendo en otros países y no sabemos si aquí en nuestro país vamos a ver la gente morir por miles. Pero nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la vacuna. Una inyección del evangelio. Una inyección de unción del poder del Espíritu Santo, una inyección de la presencia de Dios le traerá esperanza a la humanidad. Y si morimos, hermano, en el intento, pues nos vamos gozosos con Cristo Jesús, porque el morir es ganancia. Amén, amén. Eso es lo que necesitamos, Señor Jesús, de parte tuya en esta hora. Eso es lo que necesitamos de parte tuya, mi hermano, que aprendas a servir al Señor de corazón y a colocar la mirada en el autor y consumador de la fe. Ahí con tus manos levantadas, hermano, vamos a cantar otra preciosa alabanza para la honra del Señor Jesús. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aleluya. Alabanzas a tu nombre. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Yo ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Con sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración.
ofrenda de amor seré para ti. Solo para ti. Solo para ti.